Con el tema de arreglos. Técnicamente hablando, ¿qué es un arreglo? Para algoritmos, son estructuras de datos homogéneas. En un principio homogéneas, por lo menos aquí. En PCI van a ser homogéneos, o sea, todos los datos son del mismo tipo, iguales. Por lo menos no iguales en contenido, pero sí iguales en tipo. ¿Listo? El tipo es el mismo. O todos los datos son numéricos o todos los datos son tipo texto. Listo, eso es homogéneo para este caso. En el futuro veremos que eso no es obligatorio. Algunos lenguajes de programación pueden almacenar en uno de esos espacios un número, en otro espacio un texto. Pueden cambiar. Listo. Pero en principio son homogéneos. Listo. Tienen el mismo tipo. Permiten almacenar un determinado número de datos bajo un mismo identificador. No he descargado el lapicito, entonces usemos este. Un mismo identificador. Antes era esto. X era un espacio en memoria. Y ahí podía meter un número, un texto, lo que fuera. Pero uno y solo uno. A partir de ahora, X va a ser un espacio en memoria que tiene subdivisiones. Y ahí podría guardar un número, otro número, otro número, otro número. Listo. Pero todos tienen, ¿qué tienen en común? El mismo nombre. Entonces por eso me indica acá bajo un mismo identificador o nombre. O sea, en últimas se comporta de una forma muy similar a la variable. Es un lugar donde usted almacena datos. ¿Cómo los relaciona? ¿Cómo dice dónde está el dato? Con el nombre. Con el nombre. Listo. Para luego referirse a los mismos utilizando uno o más subíndices. Subíndices, entonces si aquí tengo múltiples espacios, yo voy a tener que decirle al sistema: necesito tal dato, necesito un lugar específico, necesito una posición. Listo, eso es lo que vamos a llamarle índice o subíndice. Dicho de otra forma, se asocian valores con claves. La dirección, la posición a la que yo quiero llegar. Listo. Pueden ser los arreglos pueden ser uni o multidimensionales. Unidimensionales, una sola dimensión, independiente de cómo lo quieran ver. Si lo quieren ver en forma horizontal, ese es un arreglo unidimensional. O si lo quieren ver de forma vertical, ese es un arreglo unidimensional. Mejor dicho, toda una fila es un arreglo. O toda una columna es un arreglo. Característica. Buenas tardes, Diego. Como es una sola dimensión, a esos tipos de arreglos los vamos a llamar vectores. Listo, pero si uso el término vectores o arreglos, es lo mismo. Vectores porque tienen una sola dimensión. ¿Vale? Y el otro elemento, ese es unidimensional. Unidimensional. Ese otro, matrices, un sinónimo para ese. Una tabla. ¿Y cómo está constituida una tabla? De la unión de estas dos cosas, ¿sí o no? De columnas y filas. Eso los hacen arreglos multidimensionales, 2 dimensiones. Y existen los arreglos de 3 dimensiones. Esto es un cubo. Más o menos, ¿sí o no? Pero entonces, en cada uno de los arreglos, para poder decir dónde está el dato, yo voy a necesitar, como lo hace Excel, un indicador de en qué fila y en qué columna voy. ¿Listo? Muy bien. Entonces, particularmente en PCI, para poder utilizar un arreglo en PCI, primero es obligatorio su dimensionamiento. Hay que, entre comillas, definirlo. Hay que decirle: existe una variable que se va a comportar como un arreglo. Listo. Declarar los rangos de sus subíndices y decirle cuál es el tamaño. ¿Cuál es el tamaño? Si voy a subdividir ese espacio, dígame en cuántos. Listo. Lo cual determina cuántos elementos se almacenarán y cómo se accederá a los mismos. Deben ser
dimensionados antes de ser utilizados por primera vez mediante la directiva dimensión. Ya no voy a usar definir. Antes yo decía definir X. No, ya no voy a decir definir X, ya voy a decir dimensión X. Listo, para empezar. Y el sistema va a entender que esta X ya no es un solo lugar de memoria. Son múltiples divisiones de memoria. Listo. Y en ese caso, para PCIN, los datos almacenados deben ser del mismo tipo. Lo que mencionamos en la primera diapositiva. Que sean homogéneos, del mismo tipo. ¿Vale? Aquí hay un arreglo, gráficamente hablando y con su respectiva instrucción. ¿Qué encuentro acá? Este. Miren la instrucción. Entre comillas, mi variable se llama datos. O sea, el lugar donde voy a almacenar la información se llama datos. Para entenderlo es como la variable, listo. Pero estoy acompañando esta vez el nombre de la variable con algo adicional que es un corchete. Muchas veces lo va a encontrar como corchetes. En algunos lenguajes de programación lo va a encontrar como paréntesis. Pero es lo mismo. Eso me va a indicar el tamaño del arreglo. ¿Cómo estás? ¿Te retiras antes? Ya. Arreglos. Vectores. Normal. De una sola dimensión. Ah, bueno. No la persona. A ver, no hay problema. Estoy bien. ¿Dónde voy? Ah, sí. Palabra clave para empezar. Dimensión. O sea, tengo la finalidad de almacenar múltiples datos, pero también necesito conservar esos datos. ¿Recuerdan los ejercicios que estábamos haciendo hace 8 días? Leer la edad de 20 estudiantes y sacar el promedio, ¿cierto? Estábamos almacenando la información de esos 20 estudiantes en una variable. ¿Y qué estaba pasando con la edad de cada uno de ellos? Se reescribía. Yo les podía preguntar, ¿cuál es el promedio? Me lo podían responder. Les podía preguntar, ¿cuál es la suma? Me lo podían responder. Pero si les hubiera preguntado cuál es la edad de la quinta persona, y eran 20, no podían. Ustedes no conservaban las edades una por una, no, las iban reescribiendo, la reescribía. La usaban, la desechaban y preguntaban por otra edad, ¿cierto? Eso es lo que pasaba con la variable. Una única posibilidad, un único dato a la vez. Ahora, con los arreglos, la ventaja es que ese indicador, esa variable, entre comillas, ya tiene la capacidad de almacenar múltiples datos. Ahí sí les puedo preguntar cuál es la edad de quinto estudiante. ¿Listo? Esa es la diferencia radical con las variables. ¿Permiten almacenar datos? Sí, la variable también. ¿Permiten manipularse? La variable también. Arreglo es lo mismo. La diferencia es, se conservan los datos. ¿Cuántos? Eso lo defino aquí en la variable, dimensión. Entonces, cuando decimos dimensión, el sistema va a entender, ok, vamos a almacenar múltiples datos. Primer elemento que le tengo que decir acá, ¿cómo se va a llamar esa variable? Bueno, o ese arreglo mejor, vea, ese arreglo se va a llamar datos. Y entre corchetes le vamos a indicar al sistema cuántos espacios necesito para esa variable, para ese arreglo. ¿Listo? Entonces aquí le estoy dando a entender al sistema, vean, necesito almacenar en total 4 datos. Voy a conservar esos 4 datos para los procesos posteriores. ¿Listo? Y en el sistema internamente se va a ver algo más o menos así. No es necesario. En este caso no es necesario decirle si es entero, carácter real, no es necesario. Eso depende del lenguaje de programación. Ya de ahí para adelante todos tienen que ser del mismo tipo. Eso está bien. Listo. Entonces el sistema va a hacer lo siguiente. Creo la variable datos. Ok, se llama datos.
tiene en total 4 posiciones. Ok, entonces yo le voy a dividir ese espacio que le he proporcionado en 4 secciones. Listo, sencillo. Pilas, por eso está negrita y gigante. Dependiendo del lenguaje de programación, puede ser necesario definir el número y tipo de elementos que puede contener el arreglo. Depende del lenguaje. Por lo menos en PCInt el tipo no se tiene que dar, pero el número de elementos sí. Existen casos donde las variables y los arreglos determinan el tipo de dato por el contexto. O sea, no hay que decirle cuál es el tipo de dato que va a almacenar. El primer dato que le metí le indica al sistema, eso es número o eso es texto. Listo, y hay algunos que pueden ser heterogéneos de diferentes datos, tipos de datos. Listo. No necesariamente todos los datos almacenados en un arreglo deben ser del mismo tipo. ¿Eso de qué depende? Del lenguaje de programación. Para empezar, en PCInt y algunos que veremos tienen que ser del mismo tipo, sí, pero no siempre, no es una regla, ¿vale? No necesariamente el tamaño del arreglo es fijo. En algunos lenguajes, en este entorno de PCInt sí es fijo. Si yo digo dimensión, edad, entre corchetes 10, voy a poder almacenar máximo 10 edades diferentes y conservarlas. Para eso es un arreglo, para conservar. Quiero almacenar 11 edades, no puedo. Llegue hasta 10 y se acabó. Listo. Pero hay entornos, hay lenguajes de programación donde el tamaño del arreglo puede ser dinámico. Puede guardar 10 datos, puede guardar 100 datos, pues los que quiera. Pero eso depende del lenguaje. La posición inicial puede ser 0 o puede ser 1. El 99% de los casos es 0. Porque si son diferentes cajoncitos, tengo que decirle al sistema, quiero lo que está en el cajón número 1 o lo que está en el cajón número 2. Pero ¿desde qué número voy a empezar? Usualmente desde la posición 0. ¿Listo? Es posible mostrar todos los datos en el arreglo con una única instrucción. Eso depende del lenguaje, no todos lo permiten. Para mostrar los datos del vector me va a tocar hacer uso de un algoritmo, una estructura repetitiva, un ciclo, un para, normalmente. Algunos necesito el para, otros con una orden, muéstrame el vector, ya lo hace. Listo. Entonces ahora voy a empezar a decirle al sistema, guarde mi información en el arreglo. ¿Cómo arranco? Defínalo. Ya. Dimensión, datos, total de datos 4. En este caso yo estaba asumiendo que la posición inicial es la número 1. Depende del lenguaje. Por ahora vamos a dejarlo así como están estos ejemplos. Ahorita vemos en PCInt eso cómo se configura. Listo. Las operaciones con los arreglos se pueden realizar en forma individual o sobre el vector completo mediante las instrucciones básicas y estructuras de control. Primer acción que voy a realizar sobre un arreglo: asignar datos. Guarda información. ¿Cómo la guardo? De una forma muy similar a como lo hago en la variable. Yo en la variable antes decía datos es igual a 5. Aquí es lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? Ahora datos ya no es una sola posición en memoria. Ahora datos, según esto, ¿cuántas posiciones en memoria representa? Representa 4. Entonces, para poder diferenciar el primer dato del segundo, del tercero y del cuarto, tengo que decirle al sistema, necesito tal posición, necesito un cajoncito en particular, cada uno identificado para empezar por un número. Entonces, si yo digo datos 1 igual a, entre comillas, alfa, significa que a mi arreglo datos en la posición número 1 voy a tener el texto alfa. Listo. Esta otra instrucción, lo mismo, estoy asignando un valor al arreglo, pero ¿en qué posición? En posición 2. Entonces ahí estoy diciendo, para esta línea, en el arreglo datos, o sea, acá,
en la posición 2, o sea, acá. Voy a almacenar beta. Ahora, para el arreglo datos. Para el arreglo datos, en la posición número 3, voy a almacenar gamma. Y así sucesivamente. Entonces, para poder almacenar este delta, yo debería escribir, esto ya no cuenta, esto era una variable, esto ya no es una variable, esto es un arreglo. Para poder almacenar correctamente delta, yo diría datos en la posición número 4 es igual a delta. Y aplica todo lo que hemos visto hasta ahora. O sea, si puedo asignar, pues también podría leer. Y se interpreta exactamente igual. Ahí que estoy diciendo, lo que el usuario escriba, yo lo voy a almacenar. ¡Ay! Está malo. No, es que ahí dice datos. Yo no sé ustedes qué están viendo. Yo veo ahí datos. Lo que el usuario almacene, lo que el usuario escriba quedará almacenado en el arreglo datos en la posición número 4. ¿Listo? Entonces, siendo más... Ahí sí. Leer el nombre del arreglo y la posición significa almacene lo que se escriba en esa posición. ¿Listo? Y puedo hacer operaciones con esas posiciones también. Yo podría decir datos en la posición 1, reescríbalo, no hay problema. Aunque no me cuadra porque esto es tipo texto. Pero bueno, supongamos que teníamos valores numéricos. Yo podría hacer esto. Se puede. Podría a una posición asignarle algún cálculo que involucre sus propias posiciones, más datos en 4, tal vez. Se puede. O sencillamente decir en el arreglo datos, en la posición tal, asígnele otra variable. Se puede. Todo es válido, todo entra. Entonces todo lo que hemos visto hasta ahora aplica exactamente igual. ¿Qué es lo que estamos cambiando? El lugar donde quedan guardados los datos. Y si los guardo en un arreglo, los voy a poder conservar para consultarlos posteriormente. ¿Listo? Cosa que no pasaba con la variable solita. Claro, hasta acá. Y todo, por eso, todo lo que hemos hecho aplica igualito. ¿Puedo validar qué hay en una posición? Sí, claro. Si datos en la posición 2 es mayor a 3, no sé, cualquier cosa, entonces es válido. ¿Qué hace el sistema? Sencillo, se va al arreglo, consulta qué hay en la posición número 2, extrae el contenido y valida. Si lo que hay en la posición 2 es mayor a 3, hágale. Proceda, si no, hará otra cosa. ¿Listo? Sencillo. El primer ejemplo y un posible error que podemos tener en el futuro. Exacto. Entonces miremos ese pequeño algoritmo. Primero estoy indicándole al sistema, voy a trabajar con un arreglo que se llama datos. Bien, pero en total necesitamos 4 espacios dentro de ese datos. ¿Listo? Entonces línea 2, clarísimo. Dimensión, nombre, el que usted quiera, y entre corchetes, eso sí es obligatorio, un numerito que represente el total de datos. ¿Vale? Listo. Voy a empezar a llenar ese arreglo, a darle información, posición por posición. Entonces en datos, posición 1, asígnele alfa, el texto alfa. Listo. A datos, en la posición 2, asígnele beta, no hay problema. A datos, en la posición 3, asígnele gamma. Porque yo puedo reescribir datos en una misma posición, por eso lo puse intencionalmente. Esto no es ningún error, no hay problema. ¿Qué pasa? Sencillo. Lo que había antes lo reemplaza. Vale.
Pero entonces el problema está acá, el sistema ya me lo está advirtiendo. Yo le digo escribir, mostrar, imprimir datos. Ahí ya hay un error. Tenemos un error de sintaxis. ¿Por qué? Datos, vale, datos, ok. Pero es que usted al principio me dijo que datos tenía 4 posiciones. ¿Cuál de esas 4 posiciones quiere que yo le muestre? Eso es lo que me está diciendo el sistema ahí, ¿sí? Entonces cuando voy a escribir, mostrar, imprimir, tengo que decirle al sistema cuál posición va a mostrar. ¿La primera? ¿La segunda? ¿La tercera? ¿Listo? Entonces miren, ¿qué me dice PCIN, por ejemplo? En este caso, para empezar, 1 por 1. Si quiero ver todos los datos, me toca 1 por 1. Pero como voy a repetir, entonces en vez de repetir, ¿qué pondríamos? Un ciclo. Faltan subíndices para el arreglo datos. Subíndices, muy fácil, miren, estos son subíndices. Todo lo que esté entre corcheticos representa un subíndice, o sea, una posición. El lugar en el que usted quiere llevar datos o traer datos, porque aquí estoy almacenando información y aquí la estoy mostrando. Esto es entrada, esto es salida, ¿sí o no? Entonces si quiero mostrarlo información, dígame dónde, porque es que datos ya no es una sola posición de memoria, es una posición de memoria subdividida. Tiene diferentes posiciones. Esta es una posición, esta es otra posición y son independientes. ¿Listo? Como las habitaciones de un hotel, imagínenlo. ¿Vale? Y el identificador que aparece entre paréntesis es el mensaje de error correspondiente a un arreglo, ya que fue dimensionada previamente con la directiva dimensión, pero está intentando utilizarlo en alguna expresión o instrucción sin los subíndices correspondientes. Recuerde que no puede escribir o evaluar un arreglo completo, sino que debe hacerlo posición por posición, cajoncito por cajoncito. Entonces, para referirme a esos cajoncitos, la palabra técnica es posición. Vamos a acceder a una posición particular del arreglo, a un lugar definido. ¿Listo? Agregue los subíndices entre corchetes, especificando a qué elemento del arreglo desea hacer referencia. Si quiere mostrar o procesar todo el arreglo, deberá ubicar la acción dentro de alguna repetitiva. Menciónenme 3 repetitivas. Para y repetir. Si yo quiero traerme toda la información del arreglo, esta instrucción de escribir datos posición tal debería estar al interior o de un para, de un mientras o de un repetir. Como sabemos, los 3 se comportan de forma muy similar, por lo menos tienen la misma finalidad. ¿Sí o no? Listo. ¿Y qué vamos a hacer ahí al interior de estos ciclos? Variar el o los índices para recorrer todas las posiciones del mismo. ¿Por qué puedo hacer eso? Es que yo voy a anotar esto, datos 1. Quiero el segundo elemento, datos 2. Quiero el tercer elemento, datos 3. Quiero el cuarto elemento, datos 4. Y supongamos que fueran de 100 elementos. Quiero el quinto, datos 5. Quiero el sexto, ya me entendieron la idea, ¿sí o no? ¿Cómo se está comportando este numerito de acá adentro? Secuencial, consecutivo. Entonces podría delegarle esa misión de incremente a un contador, ¿sí o no? En vez de escribir datos numeritos, pues yo podría escribir datos y hacerlo de la forma típica para i igual a 1 hasta, eran 100 datos, 100, ya. ¿Y qué estoy haciendo con eso? Accediendo a todos y cada uno de los datos. Datos en posición 1, datos en posición 2, datos en posición 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta 100.
Es lo que me está recomendando aquí el mismísimo PCInt. Si quiere mostrar o procesar todo el arreglo, deberá ubicar la acción dentro de alguna repetitiva que varíe el o los índices para recorrer todas las posiciones del mismo. Esto. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. Lo que estoy mostrando en este ejemplo es que yo puedo incluso solicitar información del arreglo y manipularla como si fuera una variable común y silvestre. Esto ya lo habíamos hecho alguna vez en la vida. ¿Recuerdan la función subcadena? Extrae una letra de un texto. ¿Cuál es el primer parámetro? A ver, ¿dónde está el texto? ¿Dónde? Puede ser una variable o puede ser un arreglo, no hay problema. Después yo le decía, ¿desde qué posición? Y el último dígito representa hasta dónde. Sáqueme una letra de esa posición, desde la segunda letra hasta la segunda letra. Conclusión, ¿qué esperaría ver yo acá? Si ejecuto esto, ¿qué hago? La E, ¿quién dijo que la E? No, los que dijeron que es la E está perfecto. ¿Qué dijo la A? Se despistó. Veamos, ¿qué pasa? Subcadena de datos en posición 4. ¿Cuál es la cuarta posición? La cuarta posición de datos contiene delta. Ah, listo. ¿Y qué hay en el segundo carácter? La E. Y estoy desde la segunda hasta la segunda. Solamente me saca una letra. ¿Listo? Muy bien. Al frente, creo. Ahora, esto en este ejemplo lo que hice fue almacenar dato por dato, uno por uno, manualmente. El dato en la posición 1 es alfa, el dato en la posición 2 es beta, el dato en la posición 3 es gamma, el dato en la posición 4 es delta. Pero yo podría delegarle la responsabilidad al usuario. Dígame cuáles son los datos que yo los guardo. Pero en vez de tener que decir leer datos en posición 1, leer datos en posición 2, leer datos, ya me entendieron lo aburrido de este trabajo, ¿sí o no? En vez de repetir estas cosas, que bueno, son 4 datos, me dirán, copia y pegue, sí, fácil. Pero ¿y si son 100 datos? No vale la pena copiar y pegar eso 100 veces. Más bien, dejémosle esa responsabilidad a un ciclo y que él solito se encargue de maniobrar la posición, lo que habíamos analizado ahorita. Necesito adquirir datos. Bueno, ¿cuántos datos son? Son tantos datos. Bueno, metamos eso dentro de un ciclo y que un contador se encargue de manipular la posición. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué significa? Para i igual a 1 hasta 4, que algo se va a repetir 4 veces. Al interior, leer datos en posición i. Entonces, él internamente se va a encargar de decir, espero a que el usuario escriba un dato y yo lo almaceno en datos posición 1 para empezar. Llega al fin para, se devuelve. La i incrementa, espero que el usuario escriba un número y yo lo almaceno en datos posición 2. Llega al fin para, se devuelve, espero a que el usuario escriba un número y lo almaceno en datos posición 3. Fin para, se devuelve, espero a que el usuario escriba un dato y yo lo almaceno en la posición 4. Fin para, se acabó el algoritmo. Listo, entonces empecemos a trabajar con PCInt de una vez. Estoy en PCInt. Voy a crear un programita que se llame arreglos. El primer caso va a ser llenar, definir y llenar un arreglo. Y este arreglo va a ser unidimensional. Entonces, para definirlo, dimensión, espacio, nombre para ese arreglo, como quiera.
Supongamos que voy a leer las edades, edad. Y miren, el mismo sistema me advierte, faltan subíndices. En ese caso, para dimensión, es decirle cuál es el total de datos, voy a guardar. Entonces abro corchete, cierro corchete. Y ahí adentro voy a decir total de datos que voy a almacenar ahí. Yo quiero almacenar, por ejemplo, 10 edades. Listo. Ya tengo reservado en memoria un espaciecito que se llama edad, pero en ese espacio puedo almacenar hasta 10 valores. 10 valores, que por el contexto vamos a entender que esos son valores numéricos. Listo. Claro, hasta ahí, ¿cierto? Fácil. De la forma rústica, voy a solicitar edades. Digite la edad. Uy, ¿qué es eso? Bueno, no importa, ahí funciona. Leer edad en la posición. Entonces aquí, recordémoslo, de aquí en adelante, la posición inicial va a ser 0. ¿Listo? Teclado está malo. Muy bien. Necesito 10 en total. ¿Cuál es la última posición? Entonces vamos a llegar hasta la posición número 9. Primera edad almacenada en la posición 0, segunda edad en la posición 1, tercera edad en la posición 2 y así sucesivamente. La primera posición va a ser la posición 0. La gran mayoría de lenguajes sí. Que de hecho no recuerdo en ese momento cuál es el que empieza en 1. Sé que hay algunos que empiezan en 1. Ah, me olvidó cuál. La mayoría son en 0. Python empieza en 0, ¿sí o no, Joan? Creo que sí. Listo, ahí llené el arreglo. Cuando lo ejecuto, pues no vamos a ver mayor cosa. No, espere. Listo. Subíndice fuera de rango. Entonces ahora me toca cambiar otro detallito adicional. Miremos el perfil un momento. Opciones de lenguaje, perfiles. Acá, me voy al botón personalizar. Esto. El perfil flexible no utiliza la posición inicial en 0. Entonces, para utilizar la posición 0, deberíamos venir acá en personalizar de opciones de lenguaje y habilitar esta casillita. Utilizar índices en arreglos y cadenas en base 0. Aceptar. Vuelvo y ejecuto, ahí se arranca. Arranquemos siempre en 0, es que la gran mayoría arranca en 0, entonces acostumbrémonos que la posición inicial de un arreglo es la posición 0. ¿Listo? Bien. Digite la edad, aquí va una edad, aquí van 2 edades, 3 edades, 4 edades, 5 edades, 6, 7, 8, 9, 10. Están las 10. Listo. Entonces internamente ya quedaron registradas esas 10 edades. Por ser un arreglo, las 10 edades se conservan. Listo. No como antes que se leían en una variable y la variable iba reescribiendo, la reciclaba, la reusaba. Ya no. Ya puedo disponer de un espacio fijo para mantener esa edad ahí. ¿Vas a decir algo? Exacto. No. Por ahora no. Listo. Recuerden, eso depende del lenguaje de programación. En este entorno no es necesario. Cuando llegue el momento les indicaré, para redefinir un arreglo tienen que ponerle el tipo de dato. Pero depende del lenguaje. Listo. En Basic. En el entorno, en C# hay que ponerle el tipo. En Java hay que ponerle el tipo. Creo que ya. En otros no, es necesario.
Listo, por ejemplo en PHP no es necesario poner el tipo de datos, en Python tampoco. PHP sí, claro, está basado en C, de hecho. PHP sí. Claro, es primo hermano de Java. Es que no es lenguaje, es HTML. Es un contenedor en realidad. Listo. Bueno, eso es debate para después. Ya tengo datos. Entonces, si yo les preguntara cuál fue el quinto dato, podrían hacerlo. ¿Cómo? Diciéndole, bueno, muéstreme qué hay en datos posición 4. Posición 4. Listo. Y voy a hacerlo precisamente. Mostrar edad en la posición, cuando encuentro el corchete. 4. ¿Qué? ¿Cuál dije? 4. Eso, la quinta edad. Entonces podría complementar el mensaje. La quinta edad registrada fue 2 puntos y que me muestre el dato. Sí, señor. $30, a ver, eso es cierto. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Sí, va bien. La conserva. Listo. Esa es la finalidad. Poder conservar un dato para manipularlo en otro proceso posterior. ¿Vale? Perfecto. Pero como esto no es tan eficiente, esto es repetitivo. Yo ya identifiqué esto, se repite y se repite y se repite. Lo único que cambia es esto. Pues si es lo mismo, póngalo en un ciclo. ¿Sí o no? Estructuras y procesos con un patrón definido se pueden resumir dentro de un ciclo. Por ejemplo, el para una variable igual a 0. ¿Hasta dónde? ¿Seguros? Ah, mejor. Y siendo legales, aquí debería poner, ahí sí. ¿A quién voy a definir acá? Ah, muy bien. Y ese sí necesita el tipo de dato. Genial. Entonces para i igual a 0, 0, 0, 0. ¿Por qué 0? Porque es que la primera posición va a ser esta. Y voy a delegarle la responsabilidad a la i, a ese contador, de que pase posición por posición. ¿No dan bien o qué? Con estas horas, por Dios. Ah, ok, no hay problema. Me alegra mucho verte. Bienvenido. Desde la posición 0 hasta la posición 9. No puedo llegar a 10. Porque es que si yo pongo 10, él va a tratar de acceder a la posición número 10. La posición 10 no existe. Que hayan 10 datos es otra cosa. Pero la posición, no existe la posición 10. Para este caso puntual. Para este caso, ¿queda claro? ¿Qué va adentro? Pues lo que se está repitiendo. ¿Qué está repitiendo? Mostrar y leer. Entonces póngalo aquí y ya sabemos, ese numerito se está comportando así. Incrementa de 1 en 1. ¿Y quién hace ese incremento de 1 en 1? La i, ¿no es cierto? Y ya podría omitir todo esto. Este teclado está malo definitivamente. El teclado no responde. Ejecuto. Veamos. Dijiste la edad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 edades. Ah. Índice, subíndice fuera de rango. Entonces, eso era para demostrar que no puedo poner el tamaño final allá. Por supuesto. Toma 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 edades. Y una más, ¿sí o no? Sos que son 10. Sí, son 10. Y la quinta edad registrada fue 55. Claro, le estoy diciendo en qué posición particular quiero que me extraiga la información.
arreglo edad en la posición 4. O sea, eso fue la cuarta iteración. Por el orden que le di a los números, ya sé que obviamente es 55, ¿sí o no? Entonces, vengan que me falta una pequeña herramienta. Ténganla ahí, pausa, stop. Comerciales. Uy, ¿qué es esto? Esa es la que yo uso para rayar, para escribir, para ponerle los circulitos, las elipses, los cuadritos, los colorcitos. Listo, ya, ahora sí, puedo rayar. Fin de los comerciales. Volviendo acá, entonces, ya puedo hacer lo siguiente, decir, miren, este número 11, ¿dónde va a quedar almacenado? Va a quedar almacenado en el arreglo edad, posición 0. Este otro numerito, el 22, ¿dónde quedó almacenado? Quedó almacenado en el arreglo edad, posición 1. Y así sucesivamente. Y efectivamente, este 55 queda almacenado en el arreglo edad, posición 5. Entonces así almaceno información. Le digo leer, nombre del arreglo, posición, que puede ser un valor numérico que yo lo pongo, o que puede ser un contador para que eso se llene automáticamente, ¿sí o no? Entonces puede ser leer un contador, o puede ser leer directamente el arreglo y la posición, la que usted necesite, cualquiera, con tal de que esté dentro del rango del tamaño. Eso es para tomar datos. Para mostrarlos, mostrar nombre del arreglo, posición, cualquiera, la que usted necesite. Y si este contador lo puedo poner a trabajar para leer, pues también lo va a poder poner a trabajar para mostrar, ¿o no? ¿Cierto? Si puedo almacenar con un contador, pues podré mostrar también con un contador. Creo que es el caso que sigue. Veamos. Bueno, aquí hay una diferencia chiquita, pero que es interesante, y es con respecto al tamaño del arreglo o del vector. Ya saben que eso es lo mismo. El tamaño del arreglo puede ser, como está en este caso, un valor numérico explícito, total de elementos 4, o el tamaño del arreglo puede ser una variable. Si es una variable, el tamaño, ¿quién lo da? Lo da el usuario. Lo da el usuario. O lo doy yo, pues, si quiero decir n es igual a 5, por ejemplo. Pero en últimas, esto que va entre corchetes debe ser un valor numérico. Representa el total de datos. Lo puedo escribir puntualmente. Datos 99. Listo. Podré almacenar hasta 99 datos. Exactamente, muy bien. Listo, entonces ¿me entienden la dinámica hasta ahora? ¿Dudas? Necesito un sí unánime, ¿me entienden? ¿Se comprende la idea? Sí. Bueno, por aquí adelante me dicen que sí. Por acá. ¿Se comprende cómo se dimensiona un arreglo? ¿Cómo se pueden tomar datos? ¿Y cómo se pueden mostrar datos? Muy bien, sigamos. Te está diciendo lo mismo, solamente que como ya hemos analizado, el tamaño total ya lo da el usuario. ¿Cuántos datos en total desea almacenar? Leer n. No le puse el mostrar porque esto ya es rutinario, esto ya es trámite, ¿sí o no? Perfecto. Ahora en el otro ejemplo, sí, legalmente sí. Es que como estoy usando el perfil flexible me ahorro, pues me salto esos pasos. Pero debería definir la variable. Listo. Ya voy a hacer ese caso allá en PCI.
Aquí es el mismo caso, lo dicho, si podía poner a trabajar el contador con el leer, pues ese contador también puede trabajar con el escribir. Uno es para tomar los datos, llenar el vector, y este es para mostrar el contenido del vector. Listo, entonces probémoslo con estos datos que tenemos acá. Ya he almacenado información, esto va a ser llenar el vector de datos. Sí, recuerda que el sinónimo de vector es arreglo, eso es lo mismo. ¿Por qué le digo vector? Porque es unidimensional, pero en últimas es un arreglo. ¿Vale? Entonces, llenar el vector edad de datos. Listo, ahí se llenó. Para eso es este para. Esto es mostrar una posición, el dato contenido en una posición particular. Y ahora, si necesito mostrar todos los datos, mostrar todo el vector, es esto mismo. Con la misma advertencia, el límite debe ser la última posición. Arranco desde cero. ¿Y qué voy a mostrar? El arreglo en la posición I. Veamos qué pasa ahí. Ok, aquí tomé los datos 11, 22, 33, ta. Aquí he mostrado el dato en una posición particular. Y aquí los mostré en el mismo orden. 11, 22, 33. Funciona, ¿sí o no? ¿Cómo así? Otra vez, no entendí. Sí. Listo, y entonces aquí ya cometemos esto como es debido. Esto va a ser mostrar todos los datos del arreglo. Seamos unánimes que de aquí en adelante, independiente de que sea unidimensional, multidimensional, llamémoslo arreglo, que eso es lo mismo en últimas. Pero en la literatura es más frecuente encontrarlo así. Y de hecho las palabras clave para algunos lenguajes es arreglo. Listo, llamémoslo arreglo de aquí para adelante. Listo, ¿dudas sobre este caso? ¿Ninguna? Muy bien, fácil. ¿Cómo? Ah, sí, claro, digite la edad número tal. Podría ser esto. Sí. Vamos a ver si esto se parece. Digite la edad número 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. ¿Sí o no? Perfecto. Muy bien. Ya acabé. Listo, entonces ya podemos empezar a hacer unos cuantos ejercicios. Vamos a hacer, yo hago 2, ustedes hacen el resto. Listo. Hasta el último. Y tengan presente lo siguiente, yo aquí trabajé con un solo arreglo. Hoy puedo trabajar con varios arreglos. Y recuérdenlo, las operaciones pueden ser con un arreglo o con varios arreglos. Yo puedo decir lo siguiente, edad en la posición, edad en la posición tal, supongamos la 0, va a ser igual a, ¿qué hubo? Dije igual. Eso se puede. Todos los procesos algorítmicos que hemos hecho son válidos. Veamos el efecto de eso. Aquí tomé datos.
11, 22, 33, ta, 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 ta. Aquí mostré una posición particular y después estoy mostrando el dato de dónde salió este 156 y ya aquí por ninguna parte metí 156. ¿Cuál suma? ¿Cuál es esta? Ah, muy bien, lo que está en la línea 15, ¿cierto? Se puede. Eso es válido. O sencillamente meter aquí un valor constante, también se puede. Estoy reescribiendo el dato. ¿Sí o no? Yo no escribí en ninguna parte el 77. ¿De dónde salió? Del código. El código lo asignó a la posición particular. Y si existiera otro arreglo, yo podría hacer coincidir los dos arreglos. Voy a hacer lo siguiente. Yo necesito tener las edades de 10 personas, pero también necesito saber quiénes son esas personas. Y esto es una cosa totalmente válida. Aquí puedo poner entonces esto otro. Exactamente. ¿Cuál es su nombre? No sé, como sea. ¿Y dónde puedo almacenar esto? En otro arreglo. Porque le falta leer. Muy bien. Está atento. La jugada. Ahora me va a pedir dos nombres. Ana, Leo, etcétera. Espera. Ah, no, espera. Primero va el nombre, luego va la edad. Entonces, Ana tiene 11 años. Pepe tiene 22 años. Leo tiene 33 años. Y voy a inventar letras que representen nombres. Espere. Ah, no me cogió el enter. Y hagámoslo más cortico. Con 4 personas me basta. Entonces hay que hacer el cambio. Ah, están atentos, muy bien. ¿Cuál es el nombre? Vale. Ana. ¿Cuál es la edad de Ana? Podría poner el mensaje incluso así mismo, ¿sí o no? Queda hasta más bonito. Hagámoslo así. Ah, sí me gusta. Digite la edad de... Ese dato ya lo almacené. Y me va a quedar algo así. ¿Cuál es el nombre? Ana. Digite la edad de Ana, 11. ¿Cuál es el nombre? Pepe. Digite la edad de Pepe, 22. ¿Cuál es el nombre? Leo. La edad de Leo, 33. ¿Y cuál es el nombre? Jaime. Y la edad de Jaime es 44. Muy bien. Ahora, ¿por qué pasó esto? Ah, ya no existe la posición número 4, ¿cierto? ¿Cuál podría mostrar ahí en vez de la 4? La 3. Y esa representa la última edad, ¿cierto? Listo. La quinta, bueno, el mensaje también hay que cambiarlo. La quinta edad ya no hay quinta, en realidad esa es la cuarta. La cuarta edad registrada fue la última. La última. ¿Y qué muestro? Todos los datos. Todos los datos. ¿Sí o no? Y podría mostrar esto más detalladamente. Ana 77, Pepe 22, Leo... Ah, funciona. Póngale un 2 puntos acá, sepárelo. Sí, quitémosle esto. Esto podría ser una...
¿cierto? Y funciona. Ana de 11 años, sí, claro, eso fue lo que yo registré acá. Pepe de 22, ¿cómo no? Leo de 33, correcto. Y Jaime de 44, funciona. Y puedo hacer lo mismo que estaba haciendo antes. Calcule el promedio de edad de este grupo de personas. Hágale. Determine cuántas personas son mayores a 20 años. Hágale. Que si puedo borrar pantalla, queda más bonito todavía, sí. Excelente. Vale. ¿No hay dudas hasta ahora? Ninguna. Bueno, voy a hacer 2 puntos. Escójanlos ustedes. ¿Cuál quieren que resolvamos acá? El último está muy fácil. Vamos a hacer el último, pues. El último me dice que, llenar 2 vectores A y B de 45 elementos cada uno. Sumar el elemento 1 del vector A con el elemento 1 del vector B. Y así sucesivamente hasta 45. Almacenar el resultado en un vector C e imprimir el vector resultante. Ok, vamos a hacer eso entonces. Necesito 3 arreglos. Necesito 3 arreglos. Vamos a llevarnos el enunciado. Esto ya funcionó. Vamos a hacer un archivo nuevo. Y el enunciado es este. Listo, ahí está el enunciado. Esto llamémoslo ABC. Llenar 2 vectores A y B de 45 elementos. ¿Cómo hago para llenar un vector de 40? Bueno, en orden. ¿Cuáles son las variables que necesito para resolver este ejercicio? Necesito contador, ¿cierto? Ni todos contadores. ¿Por qué 2 contadores? Como variables la I, pero como arreglos, ahí sí necesito el ABC. ¿Cierto? ¿Qué me falta ahí? Darle las dimensiones a cada uno de ellos. Entonces, ¿cuántos son los datos en total? Para cada uno, ¿cierto? Entonces, 45 por acá, 45 por acá y 45 por acá. Listo, funciona. Y si necesito varios arreglos, pueden ir en una misma línea, ¿cierto? Como antes. Un momento, profe, la C no es la que va a almacenar el resultante de las dos. La C almacena el resultado de los 2 anteriores. También se le va a aplicar entonces 45. Claro, ¿cómo? ¿Cómo sería el 3 qué? Me estaría enviando la misma para hacer el resultado. Sí. Estaría enviando la para hacer la Pero vean lo que va a pasar. Va a pasar esto. Recuerden, un vector yo lo puedo dibujar en forma vertical o en forma horizontal, como quieran. Este es el vector A. Este es el vector B. Se está quedando sin tinta, bueno. ¿Y qué hay en el vector C? La suma de estos dos, posición por posición. Exacto. Posición por posición. Posición por posición. Entonces aquí hay un datico. 1 y 1 da la primera edición. Exactamente, ahí sí estamos de acuerdo. Listo, y si yo tengo algo como esto, ¿cuál sería el resultado esperado acá? Ah, muy bien. ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Y acá? Uy, pura magia negra. Qué coincidencia. ¿Y aquí? Entonces mire, por eso el ejercicio lo dice. Sumar el elemento 1 del vector A
con el elemento 1 del vector B. Y es que esto va a ser muy recurrente. Esta primera posición de acá, que es la posición 0, tiene una correspondencia con la posición 0 de B. Y entonces, ¿qué queda en la posición? ¿Cuál quedó esta suma? En la misma posición 0. Este tiene 45 elementos. Este tiene 45 elementos. Entonces, ¿cuántos tendría en total la C? Los mismos 45. ¿Sí o no? Muy bien. Por eso necesito dimensión A45, B45, C45. ¿Sí o no? Resuelta esa duda. ¿Qué sigue? Necesito llenar, darle contenido a las posiciones, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? ¿Qué escribo acá? Ya tengo el contador definido. El para. Necesito el para. Ah, listo. Iniciar el contador. Vamos desde 0. ¿Hasta dónde? 44. Decídense, 44 o 45. 44, ¿cierto? Y quiero llenar. Entonces, para llenar algo, una variable, un arreglo, tengo que leer. ¿Y en dónde voy a leer? Seguro que la sé. Ese es uno. Y este es el otro. ¿Y qué hago con la C? La operación define el contenido de C. No necesito leer C. No, C tiene una operación. ¿En qué posición? No podía decir sencillamente C igual a A más B. No puedo. Vean que él mismo saca el error. ¿Error? ¿Cómo así? ¿Y error por qué? Faltan subíndices para el arreglo A, para el arreglo B. Y por ese error, un error puede desatar otros errores. Según él, no coinciden los datos, los tipos. Los operandos deben ser del mismo tipo. Listo. Entonces no podía escribirse igual a A más B. Es que ¿qué es A? Ya es un montón de elementos. Dígame, ¿cuál de todos esos elementos es el que va a tomar? Listo. Entonces hasta ahí lo que hice fue llenar los vectores A y B de 45 elementos cada uno. Es que un ciclo puede funcionar para varios arreglos. En el ejemplo anterior teníamos un ciclo también para dos arreglos diferentes. Es que yo empecé con un solo arreglo. Un ciclo puede funcionar para dos. ¿Por qué? Porque frecuentemente dos arreglos hacen referencia como a un mismo componente. O sea, eso es una persona. La persona se compone de nombre y edad. Ah, bueno, las edades van por un lado, los nombres van por otro. Pero están íntimamente relacionados. La posición 5 de edad representa el quinto nombre. Y el quinto nombre tiene su quinta edad. ¿Sí o no? Están relacionados. Están conectados. Listo. Hasta aquí ya logré llenar los vectores y sumar el elemento 1 con el elemento 1, el vector A con el elemento 1, el vector B y así sucesivamente. ¿Qué es lo único que me falta? Ya lo almacené en C. Mostrar el resultado. Si lo dejo así como está, pues el sistema sencillamente se queda en leer. El usuario no sabe qué, bueno, está esperando datos, ¿qué? Y entonces ¿qué escribo? No sé. ¿Y ese número qué representa? No entiendo qué pasó ahí, ¿cierto? Ah, falta unos cuantos mostrar, ¿no es cierto? ¿Y cuántos datos voy a meter aquí en total? ¿Seguros? 90.
45 para A y 45 para B. ¿Sí o no? Ah, listo. Entonces hagámoslo más cortico, sí. Vamos a delegarle esa responsabilidad del tamaño a otra variable, llamémosla n. Y por aquí pongámosle leer n. Ahora el tamaño ya no va a ser fijo, variable. Entonces, ¿qué cambio debería hacer acá? También. Exacto. Genial. Y aquí, ¿cómo hago yo para decirle llegue hasta la última posición? Hasta n, muy bien, probémoslo. Entonces, ingrese la cantidad, quiero 3 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? 3 para A, 3 para B. Uy, eso explotó, ¿por qué explotó? ¿Cómo así que menos 1? Ah, muy bien. Sí, es correcto. La última posición no es la posición n. Son 20, eran 3 datos. La última posición, ¿cuál es? Hasta 2. Si son 20 datos, la última posición, ¿cuál es? 19. Son 57 datos. Un número antes. Ah, entonces ahí viene lo que nos dice Duan, que es réstele 1. Réstele 1, ¿sí o no? Es el menos 1. Ahora sí, vuelve y juega. En cantidad de datos, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, funciona. Ya no explota. Pero sí, también me faltan mensajitos porque esos números, ¿qué representa este 3? ¿Qué es eso? Por ahora dejémoslo así, valor de A, valor de B, y eso se repite, podría ponerle el numeral, digite el valor número 1 de A, el valor número 2, número 3, etcétera, etcétera. Solamente colocarla ahí. 3 datos, valor de A, 1, y el de B, este. Segundo dato, este y este. Tercer dato, bien, funciona, ¿sí o no? ¿Qué me falta? Ya almacené datos, ya hice la suma y la almacené en el vector C, mostrarlos. Usualmente uno después de que hace... ¿Qué hay? Hay 2 formas de mostrar esos resultados. Lo puedo hacer adentro. El que lo muestre inmediatamente. Si lo hago aquí adentro, entonces a medida que tomo los datos muestro el resultado. Pero no se puede hacer ambas cosas. Acá mostrando, digamos, el resultado de cada línea. Sí. Puede haber 2 formas de hacerlo. Una es esa. Tome datos, muestre el resultado. Tome datos, muestre el resultado. Tome datos, muestre el resultado. Hagámoslo así. Para mostrar el resultado, pues podemos mostrar un mensajito más o menos así. ¿Esto qué es? C es igual a C en la posición, que nunca se les escape la posición. Entonces, ¿ahora qué pasa? Digite la cantidad de datos, 3. 2 y 3. 2, 3. C vale 5. 4 y 1. C vale 5. 5 y 0. C vale 5. ¿Sí o no? Bien, si cambiara los datos, pues él hace la operación respectiva. 3 datos, 7 y 9, 16, claro. 1 y 8, 9, por supuesto. 10 y 25, 35. Funciona. ¿Sí o no? Cumplí con el objetivo. ¿Podría hacerlo de otra forma? Sí, claro, puedo hacerlo de otra forma. Mostrar los datos, mostrar el vector de resultados aparte. Al bloque completo. Podría hacer esto. Primero tome todos los datos. Y después muéstreme los resultados.
¿Y esos resultados a qué corresponden? Pues claro, este es el valor posición 0 de A, posición 0 de B. La suma de estos dos me da 6, perfecto. Posición 1 de A, posición 1 de B. La suma de estos dos me da, sí, claro. Y posición 2 de A, posición 2 de B. La suma de estos dos me da 85. Listo, claro el ejercicio. Ah, está muy fácil. Y era el último, se supone que era el difícil. Ahora hagamos otro ejercicio. Cójanlo, ya tenemos uno resuelto. Uno más. ¿Cuál? ¿Cuál? Menos este de béisbol, que este de béisbol no está rarito de sacar. ¿Cuál? Flexible. Es tan flexible, pero en el perfil lo personalicé para que arrancara en la posición 0. Entonces, ¿cómo configuro eso? Retomemos. Cuando él arranca, por defecto, él arranca con la posición inicial para los arreglos de 1. Para cambiar eso, yo voy aquí. La primera pantalla que le salía. Estaba en el perfil flexible, bien. Pero además vamos a ir al botoncito personalizar. Y aquí está esta alternativa que dice utilizar índices en arreglos y cadenas en base 0. Listo. Y acepto. Y acepto. Vale. Este no, que sea menos ese. Bueno, queda uno más por exponer. ¿Cuál? El 2. ¿Seguros? Asumo que sí. Dados 10 números enteros, generarlos de forma aleatoria, visualizar... Ay, que es todo esto. La suma de los números pares de la lista. ¿Cuántos números pares existen? ¿Y cuál es la media aritmética de los números impares? Listo, entonces el enunciado es esta cosa eterna. Te la tenían que hacer ustedes. ¿Cómo que? Por Dios, ¿qué pregunta es esa? No tengo ni idea. Entonces no sé. Media aritmética. La media aritmética, también llamada promedio. Ya. Sigo sin saber qué es. Pues bueno, profundicemos. A ver, vamos a leer este artículo y se trata de... Ah, pues claro. Sumatoria de I hasta N de los elementos. Es que es más. Esto, casualmente hablando... Miren, esto casualmente hablando, ¿saben qué es? Bueno, eso es una expresión aritmética que me dice sume todos los elementos, pero lo están haciendo como si esto fuera un par. Y como si la X fuera la regla. Qué buena pregunta la de la media aritmética. ¿Quién fue el despistado que preguntó eso? Excelente. Miren qué hay que hacer. A ver, vamos desde la primera posición hasta la última. Matemáticamente hablando, empiezo en 1. Pero algorítmicamente nosotros vamos a empezar desde la posición 0 hasta la posición n-1. Ok. ¿Qué voy a tomar? Todos y cada uno de los elementos del arreglo X en la posición. Eso es un para. ¿Sí o no? Esto.
Matemáticamente hablando, en algoritmos, eso es un para. Para i igual a 0 hasta n-1. Tomen los elementos del arreglo X. ¿Qué voy a hacer? Posición 1 más posición 2 más posición 3 hasta que llegue a la última posición. ¿Y qué hago con todos y cada uno de esos datos? Primero los voy sumando, primero los sumo, primero los sumo, primero los sumo, y al final de que tenga toda la suma, ¿qué hago? Lo divido por n-1, ¿sí o no? Ah, no. Dividido por n, y listo. Ah, bueno, aquí en este caso sí, me falta arranquemos desde la posición 0. X sub 0, X sub 1, X sub 2. Pero esto que están haciendo aquí matemáticamente, X sub 1, X sub 2, X sub 3, aquí me lo están hablando en términos algorítmicos. Arreglo tal, posición tal. Bueno, en realidad es al revés, primero fue la matemática que el algoritmo. Listo, entonces los algoritmos están usando como esa misma nomenclatura matemática para decir, usted tiene múltiples datos. ¿Quiere decirme cuál dato va a referenciar? Listo, hágalo por medio, por eso PCI lo llama subíndice, que es ese numerito que va hacia abajo. Listo. ¿Claro está ahí? Perfecto. Entonces sigamos con esa monstruosidad de ejercicio. Bueno, primero tengo un error en el nombre del archivo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo corrijo eso? El espacio, ¿dónde pongo espacio? ¿Cuál es el error? El 10. ¿Qué pasó con el 10? Ah, esto está mal copiado, sí. Números enteros. No tiene nada que ver. Al sistema no le interesa la ortografía. Enteros. Es que es más, yo puedo escribir enteros si quisiera así, no hay problema. La variable no puede empezar con un número. Listo. Si era por eso, es que ¿quién dijo que no? Estoy acostumbrado a mi estilo. Bueno. ...10 números enteros. Entonces necesito conservar esos 10 números, ¿cierto? Dimensión, llamémoslo nun. Y en total voy a tener 10 elementos, ¿cierto? Fácil. Generarlos de forma automática. Ah, ok. Aleatoria. Ok. Entonces necesito una variable para manipular posición por posición, ¿cierto? Entonces esto ya se va a volver trámite. Voy a manejar un arreglo. Usualmente necesito un contador que manipule las posiciones de ese arreglo. ¿Listo? Ok, definir i como entero. Entonces necesito un para i igual a 0. ¿Hasta dónde? Genial. Generar aleatoriamente. Ok, entonces número en la posición y va a ser igual a aleatorio. No me han dicho en qué rango de datos, me lo voy a inventar. Entre 10 y 20, por ejemplo. Listo. Ya tengo 10 números enteros generados aleatoriamente. Números que van entre 10 y 20. Hecho. Visualizar la suma de los números pares de la lista. ¿Cómo hago para averiguar si un número es par o impar? Por el módulo. Voy a utilizar el módulo. Entonces voy a preguntar si ese número que se ha generado automáticamente y que quedó guardado en esta posición, si ese número al dividirlo por 2 le sobra 0, entonces eso significa que ese número es par. Si ese número es par, ¿qué hago? Necesito sumar. Necesito sumar. Sum pares. Si es un acumulador, es un acumulador, ¿sí o no? Si es un acumulador, sum pares debería empezar en... Genial. Pues ahora sí. Es un acumulador.
sum pares va a ser igual a la misma variable más otra cosa. ¿Cuál es esa otra cosa? Más 1. Más 5. ¿Por qué 5? Más i. ¿Quién dijo que i? ¿Sí o no? La suma de los números pares. ¿Dónde está el número? Pues el número está metido acá. No, la i no basta, la i es solamente la posición. Esta es dentro del arreglo NUN en la posición i. Eso es otra cosa. ¿Sí o no? Ahí sí estoy acumulando valor por valor. ¿Cuáles valores? Aquellos que cumplan esta condición. El residuo de la división por 2 sea igual a 0. Listo, recuerden que eso es como escribir esto mismo. Residuo de la división por tanto. Listo, muy bien. Ya hice esto. Suma de los números pares de la lista. Me preguntan además, ¿cuántos números pares existen? Ah, entonces necesito una variable para eso. ¿Cuántos pares? Entonces esa variable es un contador, también debería arrancar en 0. ¿Cuántos pares? Ah, listo, acá. ¿Cuántos? Entonces mi variable cuántos pares va a ser igual a cuántos pares más número en la posición i. ¿Sí o no? Mejor. Más 1. ¿Qué significa qué? Literalmente esto. Genere un número aleatorio entre 10 y 20. ¿Quién puso un 1? ¿Qué es esto, por Dios? Más 1. ¿Sí o no? Muy bien. Esta variable sum es acumulador. Y esto es contador. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando necesite averiguar cuántos, me pregunten cuántos números, cuántos datos hay en total, una variable tiene que contar de uno en uno. ¿Listo? ¿Qué va a contar? Única y exclusivamente. ¿Cuántas veces va a incrementar esto? Va a incrementar de uno en uno, sí y solo si se cumple esto. Que ya sabemos esto es verificar si el número generado es par. Residuo de la división por 2 igual a 0. ¿Sí o no? Hasta ahí sencillo. Aquí actualice e incremente contador y acumulador. Contador tiene que ser la misma variable más otro valor numérico. Contador, la misma variable más 1. Listo, ya hice esto. ¿Cuántos números pares existen? ¿Y cuál es la media aritmética de los números impares? Bueno, ¿de dónde saco los impares? Es que si no es par, es impar. Uy, por Dios, ¿qué es esto? En español, por favor. Si no, es que si no es par, entonces necesito media aritmética. Es la suma dividido el total. Ok, entonces necesito otro. Necesito las dos cosas. Necesito un contador y un acumulador, un sumador. Sum impares. Y ¿cuánto impares? ¿No es cierto? Y estas dos variables inicialícelas. Una por este lado igual a 0 y este otro contador también inicialícelo en 0, ¿cierto? Bien, eso entra aquí en el si no. Si no, ¿cuánto impares va a ser igual a cuánto impares más 1 y sum impares igual a
Son impares más 1 también, ¿sí o no? ¿No? ¿Cómo que no? ¿Y por qué no? Está buscando el vector. El vector. Necesito el vector. Mejor, ¿no es cierto? Y por lo menos para este proceso da igual. ¿Será que existe alguna diferencia entre eso y esto? No, en este momento el orden no altera el producto. Listo. Una variable no influye en la otra. Este proceso está por una variable, está por otra. No influye nada en esto. Entonces lo puedo poner en cualquier orden. ¿Sí o no? Perfecto, ya tengo todo preparado. ¿Qué me falta? El promedio final. ¿Y el promedio final lo puedo sacar acá? Entonces el resultado de eso necesita una variable tipo muy bien, ¿sí o no? Y lo hago por fuera del ciclo para. Finalicé de generar y validar los números. Entonces ahí sí, terminando fuera del para, saquemos esa media aritmética. Entonces la media aritmética va a ser igual a la suma de todo. ¿Pero de quiénes? De los impares, o sea, son impares. Dividido el total de datos. ¿Cuáles datos? Los impares. ¿No es cierto? Y muéstreme resultados. Calcular la media aritmética y ahora sí mostrar resultados. Perfecto, veamos. Tengo que mostrar la suma de los pares y cuántos pares hay. Listo. Y la media aritmética de los impares. Tanto. La cantidad de pares de los pares es, y mostrar la media aritmética de los impares es. ¿Sí o no? Muy bien, ¿dónde está cada cosa? La suma de los pares está en sum pares. Acá. Esto funciona con espacio o con coma, da igual. La cantidad de los pares está en cuántos pares. Espaciecito, listo. Y la media aritmética, pues yo la saqué aquí arriba. Fin. Funcionó. ¿Dudas? Hagámoslo más cortico y digámosle al sistema que nos muestre los números como para visualizar esto más adecuadamente. Que no sean en total 9, bueno, que no sean 10 datos, pongámoslo con 4 daticos. Aquí va a llegar hasta 3. Y digámosle también que nos muestre esos valores. Sí. Que muestre el aleatorio, o mejor, que muestre el número. Entonces, ¿ahora qué pasa? Veamos. Los números generados fueron 19, 17, 12, 18. Números que van entre 10 y 20. ¿Cierto? Ese es el aleatorio. Ok. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. La suma de los pares es 30. Veamos. 12 y 18, sí, funcionó. La cantidad de pares es 2, sí, funcionó. La media aritmética de los impares es 19 y 17, 36. Dividido 2, funcionó. ¿Sí o no? ¿Dudas, inquietudes, comentarios, quejas, sugerencias?
Entonces, ya que tenemos esos dos ejemplos listos, ahora sí, ustedes se enfrentan a los demás ejercicios. Les quedan 3 por hacer. Este y este. ¿Vale? Entonces, manos a la obra. Falta por hacer el primero, el tercero y el cuarto. ¿Listo? Entonces procedan. Pero yo detengo esto un segundito.